Soy Roberto Macías y en este nuevo episodio hablaré de chivos, turcos y brujas. En España, desde tiempos inmemoriales, pensar, actuar y disentir se ha castigado. Por eso, en una sociedad disciplinada y obediente, nadie se atreve a dar un paso al frente por el temor a ser señalado. Aquí se persigue a las personas que luchan contra la corrupción y la podredumbre política, judicial, como en otros tiempos se perseguía a judíos, brujas, musulmanes y protestantes. Se trata de una moderna inquisición contra las personas que defendemos la verdad, la ética, la honestidad, la transparencia y la justicia. Dicho escenario me conduce a hablar de la ancestral figura del chivo expiatorio, cabeza de turco y de la casa de brujas. Mecanismos que activan las mafias contra las personas que luchamos contra la corrupción y los abusos de las élites económicas, políticas y sindicales. En el momento que te conviertes en una voz disidente, crítica, libre y rebelde, hay un mecanismo bíblico que activan los poderosos con la finalidad de mantener al rebaño tranquilo, bajo la falsa percepción que viven seguros y que no existe tal corrupción o peligro. Debo reconocer que el éxito de los mafiosos o corruptos es hacernos creer que es falso que ellos sean malos, perversos o sinvergüenzas. Se presentan ante nosotros como buenas ovejas para garantizarse que pueden seguir explotando, esquilmando y sacrificando con impunidad al rebaño. Vivimos en una sociedad totalmente distorsionada, pues son salvajes y sanguinarios lobos los amos y señores que controlan nuestro estado. Pueden manipular la verdad, prostituirla, corromperla y nadie tendrá el valor de enfrentarle por miedo a ser señalados. Destacar que estos mecanismos han sido objeto de estudio por parte de antropólogos, sociólogos, filósofos, literatos y juristas, pues se siguen utilizando en nuestros días para señalar, apartar, castigar y expulsar del grupo a todo aquel que decide defender el interés general, luchar contra la corrupción y exponer las mentiras colectivas. Los gobiernos y las élites lo saben bien. Por ese motivo siempre buscan cargar toda la responsabilidad o sus fracasos en el eslabón más débil, en el que menos tiene capacidad de defenderse. En un principio, el chivo expiatorio es un mecanismo del grupo para liberar o descargar su responsabilidad atacando a otro más débil. Podemos verlo en grupos de primates que en momentos de tensión resuelven sus conflictos atacando siempre al más débil. El grupo se ceba con el primate más flaco. Por eso, en el año 2016, teniendo algunas nociones de estos mecanismos que René Girard escribió en su obra El chivo expiatorio, tuve que denunciar a la sociedad después de muchos años de sufrir en silencio toda clase de injusticias que me habían convertido en el chivo expiatorio, la cabeza de turco del UGT. Mencionaba en una de mis primeras entrevistas al diario ABC que me había convertido en la cabeza de turco perfecta por mi situación de desarraigo social, indefensión y vulnerabilidad económica. Y años después puedo corroborarlo por las estrategias judiciales adoptadas por el sindicato para neutralizar las investigaciones en su contra. Por ejemplo, señalarme como condenado para solicitar la nulidad de las investigaciones o denunciar que las revelaciones en los medios constituyen informaciones ilícitas o ilegalmente conseguidas por un servidor por un hecho sobrevenido del dictado de la sentencia del Juzgado Penal número 15 de Sevilla. Sin duda, soy el chivo expiatorio perfecto. La cúpula del sindicato, en el momento que saben que están siendo investigados a nivel periodístico y judicial, activan el infame mecanismo del señalamiento. El señalamiento es la clave para empezar con la cacería. Os dejo la prueba de ello.
La denuncia, el borrado es interno, de un ordenador interno, del área de administración. Y las denuncias serán internas y externas. Serán externas porque irán al juzgado y será interna porque también son afiliados y se denunciarán internamente al sindicato. Si no se puede saber lo que han borrado, no se puede saber. Es que el programa con el que se borra lo que hace es reescribir totalmente hasta el nombre del archivo. En este caso están reescritos todo con una letra, que es la Z. Y es un programa que borra para no dejar huella. Creo que es el mismo programa de los discos duros del PP, pero no lo puedo decir. El chivo expiatorio es a través de los tiempos la figura necesaria para redimir los pecados de las organizaciones o de la comunidad. En la antigua Grecia, una forma de purgar todas las penurias y calamidades que habían ocurrido a lo largo del año consistía en escoger a ciudadanos a los que se les culpaba de todas sus desgracias, aunque ellos no tuvieran nada que ver con ello, individuos conocidos como fármacos. En la literatura encontramos el caso de famosos chivos expiatorios. Por ejemplo, en El Conde de Montecristo, Edmo Dantes es detenido antes de su boda y sentenciado a morir en prisión debido a un ardid planeado por dos envidiosos hijos puta. Asimismo, será condenado pese a no ser culpable por aquellos que ven en él el chivo expiatorio perfecto para salvarse ellos mismos. Existe una fábula del escritor del siglo XVII, Jean de La Fontaine, titulada Los animales enfermos en la peste. Ilustra muy bien el papel del chivo expiatorio. En el contexto inicial planteado por el poema es el siguiente: una pandemia, está asolada la tierra de los animales, se reúnen para tomar la decisión de sacrificar al cielo al animal que más pecados ha cometido. El león, el rey de los animales, es el que propone que el animal que haya cometido el peor pecado vaya a ser el sacrificado. ¿Y sabéis quién fue el condenado? El pobre burro, al confesar que comió un poco de hierba del prado. Inmediatamente es el señalado. Es él, no hay duda, es él el responsable, sin dejarlo acabar. Todos clamaron, y un lobo algo erudito probó que ese maldito animal vil, sarnoso, fue el que provocó horroroso flagelo con su enorme delito, comer la hierba ajena. ¡Qué crimen más atroz! Solo la muerte era de tal acción con digna pena. Y hubo el pobre asno de aceptar su suerte. La fábula concluye con esta enseñanza: según qué poderoso, miserable seas, si eres juzgado, te harán parecer justo o culpable. El mecanismo del chivo expiatorio funciona siempre contra el más débil. Las organizaciones y sociedades buscan encontrar un culpable para liberarse de su responsabilidad o culpabilidad. Por ejemplo, en mi caso, el delito de revelación de secretos ha sido considerado más grave por el propio sindicato, acusado de desviar más de 40 millones de euros. La única acusación o querella interpuesta contra alguien, curiosamente, es contra la persona que informó de las irregularidades graves para iniciarle un largo y desgastante proceso judicial. Yo fui condenado en el momento de haber sido señalado. Quizá Kafka, en su obra El Proceso, haya plasmado mejor que nadie la terrible visión del acusado que sabe de su inocencia, pero tiene que demostrarlo. Mi amigo, gran amigo Marcos Prado escribió una columna en El Confidencial Andaluz sobre el proceso que he vivido y os la comparto porque ilustra perfectamente la historia del chivo expiatorio de la UGT. Inicia: alguien debió de haber calumniado a Joseph K., porque sin haber hecho nada malo, una mañana fue detenido. Así comienza la magistral obra de Franz Kafka, El Proceso, en la que se narra la odisea de Joseph K. cuando le comunican el inicio de un proceso criminal contra él. A partir de aquí se sucede una auténtica pesadilla para K, en la que se tiene que enfrentar a todo el aparato del Estado intentando defenderse de no sabe qué, y contra un complejo aparato burocrático formado por jueces, abogados, funcionarios, policía, etc.
intentando comprender los recovecos de la maquinaria del Estado que arremete contra él y sucumbiendo a toda esa burocracia que cae sobre su persona con la indefensión de un individuo que se enfrenta a todo un sistema corrupto. De la misma manera que Joseph K., Roberto Macías, Roberto M., sin haber hecho nada malo, como indica la novela de Kafka, se está viendo envuelto en una horrible pesadilla desde que la UGTA arremetiera contra él solicitando una pena de 4 años de prisión y 60,000 euros de indemnización por daños morales. En este proceso infernal le lleva de una ventanilla a otra con continuas citaciones, comparecencias ante jueces, fiscales y tratando de contrarrestar peritajes que mienten descaradamente. UGT, que forma parte de este sistema, usa el legalismo para introducir a Roberto M. en el laberinto burocrático para desgastarle, agotar sus recursos y su integridad, para por un lado doblegar su fortaleza moral y por otro presentarlo como una acción ejemplarizante para disuadir a otros trabajadores honrados como otros alertadores, para que no osen atentar contra su modelo sindical basado en la defensa de su patrimonio antes que en la defensa de los trabajadores. Pero no quiero pararme solamente en la defensa de Roberto como una persona íntegra y necesaria para la defensa de una sociedad libre de corrupción. Existen muchos Joseph K., no solamente en España, sino también dispersos por todo el mundo. Y es que ya conocemos múltiples casos en España, como el del militar Luis Gonzalo Segura denunciando la corrupción en el ejército, o el de Ana Garrido por su esencial testificación en el caso Gürtel, por poner solo algunos de los ejemplos más conocidos. Hasta aquí, amigos, queda claro que lo que soy y he sido es un chivo expiatorio, una víctima propiciatoria que perdió su definición de tanto uso. En el sindicato emprendieron una caza de brujas para ofrecer la cabeza y la sangre de la persona que es el origen de todas las desgracias del UGT y de sus líderes históricos. Fíjense que incluso con la prensa de testigo, documentando la infame persecución, les dio absolutamente igual. Actuaron como un perro de caza que se niega a soltar de sus fauces a su presa. Lo que buscan es que corra la sangre de su víctima para mostrar su poderío y fuerza. Es un ritual de sangre para sacrificar a los defensores de la transparencia, honradez y decencia. ¿Por qué lo hacen? Pues buscan aislar a su víctima, dejarla sin recursos y sin apoyos para arrancarle hasta los huesos sin que nadie se oponga. De esto quedó constancia en otra de mis primeras entrevistas. El aislamiento permite desollar vivo al chivo. Buscan exhibir a su víctima para dejar claro quién tiene el poder y expiar sus despreciables actos. Es una cortina de humo que lanzan los poderes más rancios para desviar la atención sobre lo verdaderamente importante, como pueden ser la corrupción, el fraude y el saqueo de fondos públicos. En este caso se habla más del chivo que los lobos que están devorando al rebaño, o en nuestra realidad de los corruptos que están depredando fondos públicos. Y en una sociedad enferma y cobarde, nadie quiere ponerse del lado del señalado por miedo a acabar sacrificado. Es difícil solidarizarse, empatizar y ayudar a las personas que sufren esta cruel persecución y tortura. Además, tenemos la tendencia de atribuir a la víctima su responsabilidad y creemos que la víctima se merece todo lo que le ocurre bajo la premisa de algo malo habrá hecho. Yo lo he perdido casi todo, me he visto expulsado del mercado laboral, nadie quiere contratar al hombre señalado por una organización que presume 100 años de honradez. ¿Honradez de qué? Ninguna empresa u organización quiere vincularse a un chivo expiatorio. Algo malo habrá hecho. Nos quieren matar de inanición, pues los cadáveres no hacen ruido y no molestan a nadie. Y las personas que se ponen del lado del perseguido y acosado son verdaderos héroes. La sociedad necesita hombres y mujeres valientes para acabar con el ciclo de la violencia que ejercen los poderosos contra los informantes, alertadores y denunciantes de corrupción.
Y es muy sencillo acabar con este ciclo dándonos visibilidad, cariño y apoyo. La solidaridad entre las buenas personas impide que la represión sea más fuerte y que rueden finalmente nuestras cabezas. Fíjense, yo he tenido el cariño de muchísimas personas que han caminado a mi lado de forma decidida y valiente, sin temor a ser señalados. Esas personas son las que me han dado fuerza y esperanza para seguir luchando. El gran poeta Lorca decía que el más terrible sentimiento es tener la esperanza perdida. Por eso dar esperanza a otros es darles vida. La Casa del Chivo en España va a llegar pronto a su fin. Cada vez somos más personas las que estamos dispuestas a exponer a los torturadores, acosadores y violentos. No les tenemos ya miedo y este sistema ha funcionado a la perfección, inoculando un profundo miedo al rebaño. El filósofo Séneca dijo al todopoderoso emperador Nerón: tu poder radica en mi miedo, ya no te tengo miedo, tú ya no tienes poder. Vamos a liberarnos del miedo y a luchar con gallardía, con honor y dignidad por nuestra libertad, por nuestra familia y por nuestros derechos. Soy Roberto Macías. Si te gustó este video, puedes compartirlo, difundirlo o hacer con él lo que te plazca.